reina del petróleo, Barranca Bermeja, tierra petrolera. Barranca Bermeja, reina del petróleo, Barranca Bermeja, tierra petrolera. De Río Magdalena, Barranca la principal, de 77. Pablo Montoya Campuzano nació en Barranca Bermeja en 1963 en una familia católica. Poco se sabe de su infancia y antecedentes familiares, pero es fundamental tener en cuenta la influencia de su bisabuelo, que escribía preceptos morales católicos para educar a sus descendientes, al igual que la presencia de su madre, quien siempre estimuló su amor por la literatura, por la cual mostró un gran interés desde que aprendió a leer. Según el autor, esto forjó una infancia rodeada de cuentos, fábulas e historietas. A pesar de esto, no fue sino hasta su adolescencia cuando comenzó a surgir en él la vena de escritor. Nadie, ni siquiera el mismo Pablo, esperaba que se dedicara a las artes, y mucho menos a la literatura. Su padre quería que fuese médico y su madre cura. No obstante, realizó estudios de música en la Escuela Superior de Música de Tunja, los cuales fueron de suma importancia en su formación como escritor. Posteriormente cursó la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Santo Tomás de Aquino y obtuvo la maestría y el doctorado en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en la Universidad de la Sorbona en París, donde vivió durante 9 años. Toda su obra es atravesada por 3 temáticas transversales: las artes, dentro de las que destacan la pintura, la fotografía y la música; la historia, tanto como espacio de exploración estético, como de indagación de la construcción de identidad nacional y sus imaginarios en la contemporaneidad; y lo urbano, en donde busca expresar los escenarios sombríos y olvidados de la ciudad y sus personajes, que desestabiliza mediante elementos mágicos y fantásticos. ¿Cuál es la importancia de las artes en su obra literaria y por qué ha decidido incorporarlas tan explícitamente en ella? Es capital. Es, de algún modo, la piedra de toque, a nivel formal especialmente, de mi obra literaria. La música, la pintura y la fotografía nutren mis cuentos, mis novelas, mis poemas en prosa y mis ensayos. Mi segundo libro de cuentos, La Sinfónica, gira en torno a la música. Mi primera novela, La sed del ojo, está hundida en la fotografía erótica. Trazos y solo una luz de agua, 2 de mis libros de poemas en prosa, están cimentados en la pintura. Mi nueva novela, Los Pintores, recrea la historia de 3 pintores protestantes del siglo XVI y su relación con la conquista de América. Ahora bien, quizás mi decisión de explorar desde la literatura los mundos del sonido y de la imagen se deba a una necesidad de búsqueda que me permitió salvaguardarme de la influencia que, durante mi aprendizaje literario, tuvo el realismo mágico, por un lado, y el realismo urbano con sus facetas sicariales, detectivescas y mafiosas, por el otro. Esto no quiere decir que mi obra sea ajena a los dolorosos y traumáticos procesos que la época actual nos ha acarreado. No he sido ajeno a la violencia colombiana, ni al fortalecimiento del crimen en las sociedades actuales del mundo y América Latina, pero las he indagado, en parte, desde la relación de la literatura con las artes. Solo basta leer Los Derrotados, en donde el reportaje fotográfico de la guerra colombiana es tan importante. O Los Pintores, en la que se formula una pregunta esencial: ¿para qué sirve pintar en tiempos de infamia y horror? Las artes tienen un papel fundamental en su obra, especialmente en la primera etapa de escritura. Influido por sus estudios musicales, escribió su primer libro de cuentos, Adagio para cuerdas, publicado por la UIS en el 2012. Sus primeros años de estudio en Francia fueron los más productivos escriturariamente. Es entonces cuando publica su segundo libro de cuentos y uno de los más importantes, La Sinfónica y otros cuentos musicales. Escribo por necesidad espiritual y por desesperación, y porque escribir es mi vocación y mi profesión. Pero lo que tiene que ver con la asimilación de unos elementos determinados para poder escribir, se lo debo sobre todo a la música. Mi experiencia como estudiante, profesor e intérprete de la música me llevó a escribir La Sinfónica y otros cuentos musicales. Como el mismo autor menciona,
el arte como influencia creativa es una constante en su obra literaria, lo cual se evidencia en sus prosas poéticas Trazos y Solo una luz de agua, y en su primera novela, La sed del ojo, entre otras. En esta última, a partir de los registros de las fotos decomisadas a Auguste Belloc en 1860, pretende una reconstrucción de su perspectiva del arte de la fotografía a partir de la ficcionalización del personaje histórico. Sin embargo, en la novela su objetivo se frustra, ya que el autor no logra constituir una unidad de sentido con profundidad estética ni con perspectivas críticas o propositivas sobre la fotografía. Esta novela se construye mediante tres narradores en tercera persona que aportan desde su subjetividad perspectivas sobre la fotografía erótica en París. Intenta hacer uso de recursos estilísticos como la superposición de planos narrativos y temporales, pero no alcanza un valor estético. Por ejemplo, la exploración del tema de lo erótico, que es central para la novela, a pesar de lo explícito, es plana y no logra conmover. De manera que, si bien se evidencia la voz del autor y su preocupación por la fotografía como arte, no logra el objetivo que se propone, pues la problemática que intenta tratar pierde importancia a medida que los hechos son presentados. ¿Por qué la historia colombiana, especialmente la independencia, cobra tanta importancia en sus escritos? La novela histórica y el relato histórico son dos expresiones literarias que se han manifestado con fuerza en el panorama latinoamericano de finales del siglo XX. De ello, los especialistas han escrito numerosas interpretaciones. Por mi parte, escribí un ensayo sobre la novela histórica en Colombia entre 1988 y el 2008, que titulé Entre la pompa y el fracaso. Una de las conclusiones que me dejó la lectura de más de 50 novelas fue la manera triunfal, ceremoniosa y solemne que el escritor propone. Hay un respeto sacrosanto y por ello mismo falaz a esta época y sus protagonistas. Son novelas infinitamente nacionalistas. Que esto se haya presentado en el siglo XIX con las novelas históricas de entonces es comprensible, pues se vivían los tiempos oscuros de la regeneración, pero que se siga dando a finales del siglo XX me parece revelador. La verdad es que nuestro país, en casi todos sus registros, incluso en el literario, sigue siendo respetuoso con las instituciones y sus figurines políticos. Frente a este panorama, escribí entonces este libro, que es fundamentalmente crítico con la actitud decente y casi arrodillada que mantiene el escritor colombiano con su pasado fundacional. Entre sus obras, las que más destacan por su carácter histórico son Adiós a los próceres, Los derrotados y Lejos de Roma, además de su libro de ensayo Novela histórica en Colombia, 1988 a 2008, Entre la pompa y el fracaso. En su libro de cuentos o semblanzas Adiós a los próceres, publicado por Random House Mondadori en el 2010, Pablo Montoya hace una apuesta estética que indaga por los cauces de la historia no oficial y propone una ficcionalización de los próceres independentistas, apuntando a una crítica a los patriotismos vacíos, pero además a la mirada unilateral que desde la historia oficial se hace de Colombia. En compañía de Voltaire me he sumergido en los tiempos de la independencia colombiana y he sacado algunas conclusiones. No fue esta una época sabia y penetrada por la transparencia. La invadieron al contrario la torpeza, el delirio, el equívoco y una gama variopinta de valentías. De tal itinerario, hecho de lecturas filtradas por el sedazo del sarcasmo y la distorsión, surgieron las 23 semblanzas que conforman este libro. En realidad, lo que me atrae de la narrativa histórica es la narración abrazada a la invención apócrifa y no al respeto sacrosanto de los acontecimientos. Creo que a la historia le tejen múltiples máscaras, que detrás de sus figuras caprichosas solo hay vacíos e irrisión. A los eventos de la historia se les puede alabar o criticar. He preferido lo segundo porque me atraen más la incredulidad y la reserva que la ingenuidad y el ditirambo. Los historiadores oficiales y los que pregonan la idea de los portentos de la patria se sentirán molestos frente a estas páginas que desconfían de los unos y descreen
de la otra. La patria como noción política no es más que una obsesión manipuladora y pedante de los imperialismos y los nacionalismos. Es posible que si Colombia fuera un país tocado por la sensatez, este libro no tendría la ironía que lo embarga. Pero su realidad, cada vez más parecida al extravío, persiste con terquedad inverosímil. Por ello no me ha quedado otro remedio que trazar estas semblanzas un poco calamitosas, un poco carnavalescas. También desde esta perspectiva de proponer correlatos a la historia oficial, escribe su novela Los Derrotados, publicada en 2012 por Sílaba Editores. Esta novela narra una historia paralela entre Antonio Nariño y tres muchachos de Medellín, de los cuales uno es fotógrafo, otro escritor y otro guerrillero perteneciente al EPL. El paralelo más cercano se establece entre Nariño y el guerrillero, los cuales tienen puntos de encuentro en su vocación política y botánica, que están íntimamente relacionadas. Por otra parte, el personaje del escritor es una autoficcionalización de Montoya, quien, como su personaje, intentó incursionar fallidamente en el EPL. En esta obra, la fotografía tiene una focalización más social que artística, contrario a lo que ocurre en La sed del ojo. En esta novela logra con éxito entretejer los diferentes tiempos narrativos, pero la construcción de personajes no es llevada a cabo de manera convincente, pues solo se muestra un plano de ellos y pierden verosimilitud por no tener voz propia. Aun así, su mayor logro es la desmitificación de Antonio Nariño, al cual perfila más como botánico que como prócer, rasgo que también se enfatiza en Adiós a los próceres. Dentro de este mismo eje temático, que es la historia, tenemos la novela Lejos de Roma, publicada por Alfaguara en 2008. Esta obra trata sobre el exilio de Ovidio en tomos y su proceso de adaptación al idioma, que comienza por la negación de esta lengua bastarda y bárbara de la periferia. Y es así como la aceptación de su condición de exiliado pasa también por su aceptación del idioma mismo. El exilio deja de ser una condena para convertirse en el material de su escritura. Por otra parte, en esta novela, aunque el problema de la historia adquiere un carácter distinto, puesto que el objetivo principal no es la desmitificación del personaje histórico. El mito es tomado como punto de partida para construir la reflexión central sobre la relación entre la escritura y el exilio, que desemboca en lo escriturario como el espacio de catarsis por excelencia. Dentro de este último espacio de exploración estética encontramos sus libros El beso de la noche, publicado en Bogotá en el 2010, y su obra ganadora del Premio Autores Antioqueños, Habitantes, publicado en París en 1999. Ambos proponen una imagen melancólica de la ciudad, mediante el uso de narradores personajes que buscan dar una visión subjetiva de la misma. Sin embargo, tras la lectura de las obras nos queda la certeza de que Pablo Montoya no logra construir personajes con forma y expresión propia, puesto que el discurso no permite alcanzar un grado suficiente de verosimilitud porque los personajes no tienen voz propia, sino que se les impone un discurso monótono a todos. Este problema se agudiza porque el autor adjudica un discurso intelectual y artificial a todos los personajes, que en muchos casos son marginales. A pesar del uso de narradores monótonos e inverosímiles, estas obras logran alcanzar un valor estético gracias a recursos como la disolución de los tiempos de narración y la fusión de elementos estéticos de la ciudad sombría con elementos fantásticos. Pablo Montoya es un autor que ha explorado diversos géneros y en cada uno ha centrado la atención sobre sus tres preocupaciones estéticas fundamentales. Es destacable su labor crítica y académica que le ha merecido premios becas como el del Centro Nacional del Libro en París en 1999 tras sus estudios de doctorado, y las 3 becas que le fueron otorgadas para investigación y creación por la Alcaldía de Medellín en los años 2007, 2008 y 2012. Por otra parte, ha ganado becas de creación literaria como la que le fue concedida por su obra Habitantes, ya mencionada anteriormente. Así pues, su labor artística ha sido posible gracias al patrocinio de becas de investigación y creación
que le han sido otorgadas más por su labor académica en Francia y de promoción cultural en Medellín que por el valor estético y la recepción de sus obras. Reconocemos que el autor ha logrado consolidar un estilo propio, ahorrativo y conciso, caracterizado por frases cortas que producen una especie de tensión y suspenso narrativo. A pesar de esto, su mayor carencia estética está en la creación de personajes convincentes, verosímiles y con voz propia, lo cual conduce a problemas estructurales y formales. No se les olvide que esto vuelve a renacer como un homenaje a la tierra Pipatón. Barranca Bermeja, yo te canto con placer este lindo porro que te alegra el corazón. No se les olvide que esto vuelve a renacer como un homenaje a la tierra Pipatón. Barranca Bermeja, yo te canto con placer este lindo porro que te alegra el corazón. Ay, por eso ya vamos a bailar con